A continuación en Radio Nuevo Tiempo presentamos Diálogo Bíblico. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos a este programa Diálogo Bíblico. Nos ha traído en varios momentos conversar y meditar acerca del libro de Josué. Pero en esta semana vamos a conversar estos dos personajes importantes como es Josué y Caleb. Incluso por allí la iglesia ha tomado el eslogan de Caleb, ¿no es cierto? Un trabajo comunitario muy interesante que se hace. Son personas especiales, son personas que han tenido fuerza, capacidad propia, o son personas que han sido o se han consagrado a Dios para tener el triunfo y para tener el recuerdo de como gigantes de la fe. Vamos a ver eso y conversar un poquito más acerca de este libro tan hermoso como es el libro de Josué. Bienvenido, Pastor Luis. Gracias por estar en estas audiciones y este video también. Gracias, Raúl. Sean ustedes también bienvenidos una vez más. Agradecemos que sigamos estudiando la palabra de Dios juntos. En esta ocasión llegamos ya al tema número 8, donde se trataría este tema, como ya se mencionó, de estos dos hombres, Josué y Caleb, que fueron los únicos, tal vez menores de 40 años, en el momento en que se dictó la sentencia de parte de Dios, que ninguno de los mayores de 20 años entraría en la tierra prometida. Ellos tenían cerca de 40 años y fueron los únicos sobrevivientes que llegaron a la tierra prometida, y aún más vivieron varios años más en las conquistas hasta que la tierra reposó. Se trata de Josué, que es el autor de este libro, que un hombre que ya nosotros hemos estudiado la trayectoria, y en esta hora también tenemos allí a Caleb, que también era un guerrero. Estos dos hombres dieron el testimonio correcto, según nos dice allí en Números capítulo 3 y capítulo 14. Eran hombres que defendieron el honor de Dios, miraron las cosas de una manera distinta, conforme a la palabra de Dios, y estos hombres se pusieron de parte de Dios, a pesar de que estuvieron a punto de ser apedreados por el pueblo. Pero ellos valientemente defendieron su posición de la obediencia al mandato divino. Cuando uno mira el incidente se hace algunas preguntas. ¿Por qué hubo tanta disparidad en el informe cuando caminaron lo mismo, vivieron lo mismo, vieron lo que había? ¿Dónde estaba la diferencia? ¿Qué estaba viendo uno? Entonces uno puede pensar y decir, bueno, Josué y Caleb estaban viéndolos con los ojos de la fe. Los 10 lo estaban viendo con el esfuerzo humano. Y lógicamente el esfuerzo humano no estaba en condiciones de tomar esas ciudades. Y además Dios había dicho, yo te la voy a entregar. Solo ten fe, confianza. Es lo que el esfuerzo que hizo de Josué y Caleb de mostrarle al pueblo que por la fe, por la confianza, por eso que habíamos estudiado la semana pasada, que él estaba preocupado para que el pueblo se consagrara, no olvidara los ritos como la Pascua, ¿no es cierto?, la circuncisión, ¿no es cierto?, y llegaran efectivamente en condiciones de tomar la ciudad. Claro, ellos llegaron allí con el informe, Josué y Caleb con un informe positivo. Ellos decían, subamos luego, tomemos posesión, porque más podremos nosotros que ellos. Y cuando los demás dieron el informe falso, Josué y Caleb rompieron sus vestidos, y dice allí que ellos hablaron al pueblo, y en el tumulto que se produjo allí, porque el informe de los 10 hizo que el espíritu del pueblo se volviera agua. Todos se desanimaron. Dios nos está llevando a tierra de gigantes. En realidad habían varias razas de gigantes, hombres muy altos, muy fuertes, y realmente el pueblo estaba a punto de quitarles la vida, porque eran los únicos que tenían fe que podían conquistar la tierra en ese mismo momento. Y Dios lo habría hecho si todo el pueblo hubiese tenido fe.
Si los 10 espías hubiesen tenido fe, tal vez no habrían pasado en el desierto. Eso es una probabilidad. Pero aquí tenemos un hombre que se menciona allí en el capítulo 14, verso 24 de Números, que en Caleb y Josué había otro espíritu. Tenían otro espíritu, y a eso es lo que tú te referías recién, Raúl. Había una diferencia en realidad. Eran hombres que perduraron porque confiaron en Dios. Dice aquí, Número estaba leyendo, dice que entonces Caleb hizo callar al pueblo porque como tú dices, se había levantado, ¿no es cierto?, un alboroto muy grande. O sea, están aceptando a los 10. Bueno, 10 tienen que tener razón, 2 no puede ser. Dice, hizo callar al pueblo delante de Moisés, delante de Moisés, y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderosos somos nosotros que ellos. Pero mira, aquí viene la intervención nuevamente. Más los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Yo estoy pensando, las otras ciudades no eran más fuertes. Entonces, interesante toda esta situación. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Fíjate que el detalle es bien importante, porque a veces para mantener una posición entramos a lanzar mentiras para mantener mi posición, mi idea, mi propósito, lo que yo estoy pensando. Dice, hablaron mal. Y hay algo más que dice: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Falso. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Bueno, ¿será problema para Dios eso? Ahora yo estoy pensando que uno puede dar informes y otro puede dar otro informe de acuerdo voy a decir así, a la relación que yo tengo con Dios. Porque el mandato de Dios era que la tomemos. Ese es el mandato de Dios. Tómenla, yo los voy a proteger. Y ellos están diciendo: no podemos. Si ustedes nunca pudieron. Claro, aquí hay una batalla entre la fe y la incredulidad. Todos nosotros tenemos una cuota de incredulidad en nuestra vida y también una cuota de fe. La fe no es ver para creer. La fe es confiar en la palabra de Dios, confiar en que Dios, a pesar de todos nuestros grandes defectos, Dios nos ama, nos da oportunidades, que Dios tiene un plan para nuestra vida, así como lo tenía para el pueblo de Israel. Y la fe nos insta a nosotros a aferrarnos a la gracia de Jesucristo, porque es el único mérito que nos puede a nosotros ayudar en las grandes batallas de la vida. Y como dice aquí Números 32:12, que solamente entrarían en la tierra prometida Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Qué bonita palabra es esta. Es como para pensarlo, ¿verdad? Es como para decir: me gustaría ser como Josué o Caleb. Necesito, Cristo, te necesito en mi vida. Te necesito solo a ti. Te necesito por siempre jamás. Porque sin ti, Señor, mi vida no vale nada. Está simplemente acabada por no estar junto a ti. ¿Cuántas veces, Señor, he visto el fracaso? Quiero tomarme de tu brazo
corazón, y así poder triunfar, porque sin ti, Señor, mi vida no vale nada. Está simplemente acabada por no estar junto a ti. Cuántas veces, Señor, he visto el fracaso. Quiero tomarme de tu brazo y así poder Josué mantuvo muy atento en su vida, en su mente, la promesa que Dios le había dado. Donde pise tu pie. Tú hablabas del santuario, que fue puesto bien adentro, ¿cierto? Aún faltando conquistar tierras. Ahora, interesante porque eso va aparejado a la fe que se tiene para avanzar. Porque a veces hay impedimentos en proyectos propios de una iglesia quizá, en que un hermano dice, sí, es posible, pero eso está muy distante. Yo recuerdo, fíjate, me viene a la mente cuando estaba en Santiago, estaba con un pastor, estábamos conversando la posibilidad de tener una radio en Santiago. Y mientras él conversaba me dijo, y tener una televisión, eso está a años luz para conseguirlo en Chile, dice. Siempre pensaba en eso. Parece que no fueron años luz. Y hoy día tenemos el privilegio de tener, digamos, radio, televisión y muchos canales en todo Chile. Entonces, a veces nos limitamos, ¿no es cierto?, cuando nuestra fe falla y no nos proyectamos como Dios ha prometido que nos proyectemos con fe y con confianza en Él. Porque sus promesas están latentes y siempre se cumplen. Sí, y aquí tenemos un ejemplo, como tú lo has mencionado. Los hijos de Judá, dice aquí en el capítulo 14 de Josué, junto con Caleb, hijo de Jefone, se acercaron a Josué y le dijeron, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Y ahí él cuenta que tenía 40 años en aquel entonces y han pasado 45 años. Y él menciona allí en ese párrafo que tiene la misma fuerza que tenía antes, con 85 años, y le pidió a Josué que se cumpliera la promesa de Dios para él y su familia, que todo lo que pisare su pie sería para él. Y Caleb, aquí está lo grande de este hombre, porque Caleb le tocó guerrear contra Kiriat Jearim y Kiriat Shefer, que eran dos tierras de gigantes, eran los lugares más difíciles de toda la guerra que ellos tenían que enfrentar. Incluso esta raza de guerreros cubría también la costa filistea, Sidón, Tiro, y allí le cobran la palabra. Y esto también a mí me da la idea de que uno también tiene que cobrar las promesas de Dios en un buen sentido, con un buen espíritu, porque nuestro Dios, como Él hizo un pacto con nosotros, Él se basa en ese pacto, en las condiciones que pide y también en lo que Él va a hacer. Lamentablemente nosotros no siempre cumplimos las condiciones, a veces nos da un poquito de temor pedirle algo porque sabemos que no estamos
no somos tan perfectos como dice la Escritura en el caso de Josué y Caleb, pero a Dios le gusta que se reclamen sus promesas y nos invita a nosotros a reclamar esas promesas, y fue así como Josué aceptó este discurso de Caleb y le dijo: la promesa que Jehová hizo a Moisés respecto a tu familia es para ti, avanza nomás porque Dios te lo hizo, esa promesa debe ser cumplida. Ahora, lo interesante, porque tú leyendo los textos acá justamente menciona ese hecho de que no eran fáciles tomarse esas posiciones, eran montes, ciudades fortificadas, pero él no estaba pensando en que eran fuertes, que eran gigantes, que no se podía, sino estaba pensando en la promesa de Dios. Sí. Y en base a esa promesa él está yendo hacia allá. Y dice: por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido completamente a Jehová, el Dios de Israel. Sí, aquí hay algo que, si uno ve la geografía de Israel, Hebrón está en el borde del desierto del Negev, que es la parte sur de Israel, donde no están las mejores tierras, porque la mejor tierra va del Jordán hacia el norte. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que Caleb, él no pidió la mejor tierra, sino que él dijo: bueno, si Jehová me prometió esta tierra que es semidesértica, es por algo. Yo tengo que cobrarle al Señor esta tierra desértica, aunque yo en la guerra podría pedir otra mejor tierra. Pero él se abocó a lo que Jehová había prometido y renunció a otras tierras mejores, aunque con la bendición de Dios, porque allí se establece la tribu de Judá, que va desde Jerusalén hasta el sur. Todo el Negev es un territorio bastante grande, pero no muy fructífero. Sin embargo, Dios bendijo esa tierra con lluvias y mejoró esa tierra. Ahí esa es la tierra de David, es la tierra de los judíos, porque Dios al desierto lo transforma en algo fértil, porque para Dios no hay nada imposible, y esa es la fe que Dios recompensó en Caleb. Estaba pensando que cuando ellos piden tierra ya han dado todo lo que pueden para conquistar a la tierra, la han distribuido ya. O sea, como que esto está quedando, bueno, esta es una promesa que hizo Dios y ahora démela a mí. Y yo estoy pensando que él confió tanto en Dios que se puso en contacto con su gente, se armaron y la tomaron. Pero ¿quién la tomó en realidad? Fue Dios que bendijo a este hombre, porque a veces hay pequeñas cosas en la vida que hacen que nosotros le impedimos al Señor que nos ayude y nos bendiga. Pequeñas cosas que son trabas. No, esto no va a suceder, esto no va a ser posible. ¿Por qué no consultamos a Dios y aceptamos la promesa que nos dijo o Él nos ha hecho en algún momento? Más de alguna debe estar latente en nuestra mente. Le importará Jesús que esté doliente mi corazón, si ando en senda oscura de aflicción, me dará consolación. Le importa, sí, le importa, comparte mi dolor. Hasta en mis días tristes y mis noches negras le importan al Señor. Le importará si estos pies tropiezan al caminar, si he caído en mal o en la tentación, me podrá así levantar. Le importa, sí, le importa, comparte mi
mis días más tristes y noches más negras me ama el Salvador. Le importará el día triste cuando diga adiós, y mi corazón lleno de aflicción clama en medio del dolor. Le importa, sí, le importa, comparte mi dolor. En mis días más tristes y noches más negras me abraza el Salvador. Le importa, sí, le importa, comparte mi dolor. Hasta en mis días tristes, mis noches más negras le importan al Señor. Le importan al Señor. En la historia que estamos conversando nosotros hay un personaje que sigue el ejemplo de su padre. Allí en Josué 15:16 son relatos bien bonitos que uno podría ponerlo en práctica en nuestra vida también. Dice que, y dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Sefer, ¿cierto?, y la tomare, yo le daré mi hija Aksa por mujer. ¿Y quién se levanta? Yo creo que... Y la tomó Otoniel, hijo de Senaf, hermano de Caleb. Interesante, ¿eh? Y él dio su hija a Aksa por mujer. Linda historia, ¿verdad? Tú decías que esa tierra es fértil o no fértil. Faltaba algo para que esa tierra sea buena y recompensara realmente todo lo que sintió. Y aparece que también la mujer parece que tenía más inteligencia y sabiduría y consejo, que como vio que la tierra, muy bien, es nuestra, pero necesitamos agua. Y le pidió fuentes de agua y se las dieron. ¿Cómo se va arreglando la situación? ¿Eh? Pero uno no piensa en el detalle de lo que significó la batalla para conquistar ese lugar. Pero lo hizo. Nos quedan algunos detalles más que conversar porque el tiempecito nos está pasando rápido. Allí en el día que nos toca hoy día, el héroe humilde, Josué. Esto me impresionó al leerla porque uno no se percata de algunas situaciones que pasan. Como que el héroe, el jefe, tendría que ser el primero, ¿no es cierto? Bueno, yo voy a tomarme este lugarcito porque yo soy el jefe. Claro. Aquí hay una lección, pero sumamente importante, de humildad y de entrega, y decir que Caleb primero cumplió el propósito de Dios y Dios lo recompensó. Claro, aquí tenemos en Josué capítulo 19, versículo 49, que dice así: y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos, según la palabra de Jehová, que le dieron la ciudad que él pidió, Timnat-Sera, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Aquí hay dos cosas importantes que tomar en cuenta. Primera, la que mencionó Raúl recién, que Josué, como líder, no priorizó sus conveniencias de buscar la mejor tierra, de elegir el mejor lugar, primero yo y después el pueblo, que realmente es algo que es poco visto hoy en día con los líderes que hay en el mundo.
Josué repartió toda la tierra y se olvidó de sí mismo. Ya estaba todo repartido, los límites. Hay una cantidad de nombres que eran nombres que mantenían los límites entre las tribus. Esos límites había que respetarlos por toda la historia. Y tuvieron que acercarse los hijos de Israel y preguntarle a Josué y decirle: Josué, ¿y tú dónde vas a estar? Tú eres un efrateo, ¿dónde va a quedar tu tierra? Entonces había una palabra de Jehová que estaba ya empeñada, donde él tenía que quedarse. Josué también, calladito, él dijo: si Dios lo prometió, él se va a encargar de que esa promesa se cumpla. Y los hijos de Israel le preguntaron y le dijeron: ¿dónde vas a quedar tú? Y ahí estaba la promesa. Y le dieron un territorio y fue el último que recibió. Y como mencionabas, eso demuestra dependencia de Dios, demuestra humildad, demuestra que él no puso las cosas personales en primer lugar, sino que él estaba preocupado por el pueblo, que era la misión que Dios le había dado, la salvación de esa gente, y él en último lugar recibió eso, y allí Dios lo bendijo porque él también pudo construir una ciudad. El líder, digamos, es un líder realmente especial, ¿eh? No aspiró a él, sino que lo que aspiró a cumplir el propósito de Dios, de llevar al pueblo, entregarle la ciudad y ahora que vivieran. Dice acá, en Hebreos 12, 1 y 2, dice: por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro, dice, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bueno, hay palabritas aquí que son bien importantes, ¿no sé? El pecado siempre va a estar a la puerta, siempre va a ser nuestro, así decirlo, la tranca de la vida. La tranca para seguir adelante, y a veces no nos damos cuenta. Pero el apóstol Pablo, que escribe acá, ¿no es cierto?, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice, delante de él, el que sufrió, ¿no es cierto?, la cruz, menospreciando lo propio, o sea, está colocando el ejemplo de Cristo, y se sentó a la diestra en el trono de Dios. ¿Cuándo se sentó? Cuando cumplió, cuando pasó el sacrificio, cuando pasó la tormenta, cuando pagó el precio de nuestro pecado. Recién lo hizo, no antes, teniendo. Tú recuerdas que ahí en Filipenses hay un texto maravilloso, dice que no tuvo, no tuvo la ansiedad ni el deseo ni de tomarse a sí mismo el poder que tenía, sí, para lograr el objetivo. Se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo, siendo Dios, se humilló a sí mismo. Sí, efectivamente, puesto los ojos en Jesús, que aparentemente puede ser muy fácil decirlo, pero es una realidad que todos los cristianos debiéramos luchar para tener los ojos puestos en Jesús todos los días. Esto cuesta mucho, significa contemplar la vida de Jesús, significa pensar en Cristo, meditar en Él, admirar su carácter, admirar sus obras, admirar su amor y tantas cosas que Jesús hace. Y como dice este texto aquí en el libro de 2 de Corintios, capítulo 3, verso 18, dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, nosotros tenemos que mirar la gloria del Señor todos los días a cara descubierta, y eso va a producir una transformación, un cambio, un arrepentimiento, una renovación, una reforma también en la vida personal. Cuando miramos nosotros los parámetros de la vida, a veces nos llevan a desviarnos del camino correcto. Dios nos ha puesto una meta: llevar a un pueblo, llevarnos a nosotros a una santa ciudad. Él la conquistó, la tiene preparada, pero no mire al lado ni mire las pequeñas cosas que lo pueden desviar. No mire los problemas, mire la salvación que está allí por llegar. Que Dios los bendiga y los acompañe. Vamos a seguir estudiando estas lindas cosas la próxima semana. Bendiciones.
Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo, Diálogo Bíblico. Sigue en la sintonía de La Voz de la Esperanza.